Buenos días, mis amados hermanos, por la gracia del Señor estamos despiertos un nuevo día. Vamos a orar. Padre bueno, le damos muchas gracias por su amor y su misericordia. Agradecemos su cuidado, su bondad para con nosotros. Queremos rogarle, Señor, que siga usted siendo misericordioso con todos nuestros hermanos, aquellos que están necesitados de su gracia en sanidad, en providencia, en protección. Para todos nosotros, Señor, que requerimos de su amor y su paz en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir. Sea con cada uno de los miembros de nuestras familias, con todos los que salen a trabajar en los hospitales, en sus negocios, aquellos que van a sus labores. Señor, guárdelos, protéjalos. Denos un corazón siempre confiado en su promesa, en su misericordia. Siga, Señor, auxiliando a aquellos que pasan pruebas difíciles. Siga sanando los corazones que tienen algún dolor. Sea usted misericordioso con su iglesia, Padre. Todo esto lo estamos suplicando, confiando, Señor, que su amor es sobre su pueblo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre la paz. Vamos a hablar sobre este concepto bíblico que muchas veces desconocemos. En el griego coloquial contemporáneo, esta palabra, eirene, tenía dos usos interesantes. Se usaba de la serenidad que disfruta un país bajo el gobierno justo y benéfico de un buen emperador, y también del buen orden de un pueblo o una aldea. La idea central de esta palabra paz era que un funcionario que se llamaba el superintendente de la paz de la aldea era el que mantenía la paz en ella, mantenía el orden en la misma. En el Nuevo Testamento, la palabra para paz se corresponde con la palabra hebrea shalom del Antiguo Testamento, la cual quiere decir no solamente ausencia de problemas y de guerra, sino también lo que contribuye al mayor bienestar humano. Aquí quiere decir la tranquilidad de corazón que se deriva de la fe en que todo está en las manos de Dios. Una vez más, quiere decir la tranquilidad de corazón que se deriva de la fe, la confianza en que todo está en las manos de Dios. Es interesante advertir que esta palabra, eirene, comenzó muy pronto a usarse como nombre propio en la iglesia original. Hasta el día de hoy encontramos algunos hermanos, conozco algunas hermanas que se llaman Irene, pero vuelvo a repetir, esto tenía una connotación en el tiempo bíblico y podría, en el concepto bíblico, significa la tranquilidad de corazón que se deriva de la fe en que todo está en las manos de Dios. Por lo tanto, si alguna hermana se llama Irene o Irene, pues debe reflejar esa paz en su corazón de acuerdo al nombre que tiene, ¿verdad? Debe de reflejar su confianza en Dios. En el Nuevo Testamento la palabra tiene referencia a la paz, que es el don de Cristo. En San Juan 14:27 nosotros vamos a encontrar estas promesas. Dice el texto bíblico: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice la Escritura. Ahí mismo, en 16:33, la palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego, en Romanos 5:1, la Escritura dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses, la Escritura en el 4:7, que es un texto que conocemos mucho, ¿verdad? Porque es la
bendición del esfuerzo cristiano, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso texto. A lo mejor lo hemos repetido por años y fuimos esforzadores, ¿verdad? Pero hoy vamos a tratar de meditar en la profundidad de este fruto del Espíritu, que es la paz. La palabra se usa muchas veces para expresar las verdades de la misión, del carácter y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la venida de Cristo al mundo fue traer la paz espiritual con nuestro Dios. Recordemos que estábamos en enemistad con Dios. El mundo estaba en conflicto con su Dios, con su Creador. Al venir Cristo a la tierra, vino a traer justamente esa paz entre el hombre y Dios. Vino a reconciliar al hombre con su Creador. Los textos bíblicos que quiero leer para todos nosotros ahora. Lucas, vamos a leer el Evangelio de Lucas. Vamos a leer Lucas, capítulo 1, verso 79. Lucas 1:79. Dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Lucas. Dice aquí la palabra de Dios: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. En 2:14 dice lo siguiente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. También Marcos, capítulo 5, verso 34, nos habla de esta paz que estaba en la misión y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 5:34 dice lo siguiente: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Aquí mismo en Marcos 9:50 vamos a leer ahora, dice la palabra de Dios: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Si nos damos cuenta, estos textos bíblicos nos hablan del carácter de la misión, de la tarea y el evangelio de Cristo, que era un evangelio de paz que reconcilia al hombre con su Creador. Las innumerables bendiciones del cristiano se fundan en el concepto de la paz. El evangelio es el evangelio de la paz. Eso nos lo declara también la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios 6:15. Voy a leer con ustedes este texto bíblico. Efesios 6:15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, este es un evangelio que se conoce como el evangelio de la paz. Vuelvo a repetir, porque reconcilia al hombre con su Señor. Cristo es nuestra paz, así lo declara también Efesios capítulo 2, 14 y 15. Dice la Escritura: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Miren qué hermoso nos revela la Escritura, cómo en el ministerio de Cristo fuimos reconciliados para con nuestro Dios, y aún nosotros éramos gentiles y paganos, pero ahora pertenecemos al pueblo de Dios, y había un solo pueblo que tenía la promesa, y ahora nosotros pertenecemos a ese pueblo, el pueblo de Dios, de la Israel espiritual. También Dios el Padre es el Dios de paz, así lo declara la Escritura
en 1 Tesalonicenses 5:23. Dios es el Dios de paz. Dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique. Aquí a nuestro Dios se le nombra como el Dios de paz. Es privilegio de cada creyente disfrutar de la paz de Dios. Cada creyente debe de estar disfrutando la paz de nuestro Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice lo siguiente: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces tenemos asegurada la presencia de nuestro Dios. Tenemos que esforzarnos cada día en hacer la voluntad de nuestro Dios, y Él nos garantiza su presencia. Y recordemos que la paz de Dios, hemos dicho, es esa confianza, esa seguridad de que todo está en las manos de Dios y por lo tanto todo va a estar bien. A raíz también de este legado de paz obtenido en Cristo por su muerte, el creyente disfruta de esta paz. En 14:27 leímos de Juan, ¿verdad? Y vuelvo a retomar esta lectura porque eso es la herencia que tenemos, una herencia de paz. Para que el creyente pueda disfrutar esta paz. No se trata entonces, como habíamos dicho ayer, del gozo. Es un gozo que no depende de las circunstancias. Así esta paz, así aunque hayan problemas, aunque hayan circunstancias difíciles, el Señor siempre nos va a sustentar con su presencia. Entonces, miren que el Señor nos ha otorgado su paz. Y la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el verso 33, el mismo capítulo 14, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la paz del creyente, mis hermanos. Una paz que no se nos arrebata de ninguna manera. No estamos hablando de que haya ausencia de conflictos, de que haya ausencia de problemas, de que haya ausencia de dolor. No, hablamos de que en medio de esos conflictos, en medio de esos problemas o en medio de ese dolor, nuestro Señor nos asegura que todo está bajo su mano. Y el creyente puede confiar entonces que Dios Todopoderoso está guiando todas las cosas que pasan en su vida y lo hará para bien siempre. Mis hermanos, en la muerte de Cristo, nosotros obtuvimos paz, fuimos reconciliados con Dios, pero no solo eso, sino que se nos aseguró la presencia del Dios de paz para que en toda circunstancia tengamos confianza, tengamos seguridad. Estas bendiciones no son beneficios que miran hacia la gloria eterna únicamente, sino que son beneficios para el aquí y el ahora. Son una posesión de cada creyente en el tiempo presente. Así que por eso decíamos que si hubiese el caso de que algún hermano, hermana se llamara Irene, ¿verdad? Alguna hermana se llamara Irene y estuviera toda angustiada, afanada, pues sería básicamente una contradicción este tipo de vidas. El creyente debe de vivir una vida llena de paz. Quiero leerles también lo que dice Romanos 8:6. Dice la Escritura: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El creyente debe vivir todos los días ocupándose en el Espíritu, y eso le traerá una vida plena y llena de paz. Vuelvo a repetir, vida plena y llena de paz no significa que no hayan problemas, que no haya dolor, que no hayan conflictos. Estamos hablando más bien de que en medio de todas estas circunstancias hay una confianza profunda del creyente en que su Señor
va guiando todas las cosas con su mano poderosa. Y por último quiero leerles Colosenses 3:15, otro texto que nos desafía a creer profundamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acerca de esa paz que Él nos ofrece. Dice la Escritura en Colosenses 3:15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mis hermanos, así la paz es una concepción distintivamente peculiar del cristianismo. El estado tranquilo del alma, asegurada de su salvación a través de Cristo, y de este modo no temiendo nada, porque Dios nos acompaña. Nos contentamos con la vida que nos toca vivir en esta tierra, cualquiera que sea. Pablo decía: sé estar en escasez como en abundancia. Pablo se regocijaba y sabía que Dios lo preservaba, lo guardaba, independientemente de las circunstancias que estuviera viviendo. Esto es hermoso. Que Dios les bendiga, les dé un día y una vida llena y plena de su paz, llena de sus promesas de nuestro Dios. Mis hermanos, si algún problema está usted pasando, si algo le ha quitado su paz, recuerde que usted está acompañado del Dios de paz y que la gracia de Cristo es suficiente para enfrentar cualquier circunstancia. Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.